Hey, ¿qué pasa, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de The Switch Motion, y en esta ocasión les traigo un nuevo vlog y un nuevo detrás de cámaras después de muchísimo tiempo. Y pues bueno, esta es una ocasión especial porque el día de hoy estamos celebrando dos cosas. Primero, el estreno de la nueva película de Jurassic World Rebirth, y segundo, que por fin hemos llegado a los 100,000 suscriptores. Y pues bueno, la placa ya me había llegado hace un par de semanitas, pero no la había podido abrir hasta ahora porque la estaba reservando para una ocasión especial como esta. Porque bueno, aquí la tenemos y vean nada más qué bonita está, nada más. Es de verdad impresionante y pone a The Switch Motion por pasar los 100,000 suscriptores. Y es muy bonita y de verdad que agradecerle muchísimo a todos ustedes, porque sin ustedes esta cosita no estaría aquí. Ahora la cuestión es ¿dónde la voy a poner en el setup? Pero pues oigan, esto es un logro muy impresionante y de verdad quiero agradecerles a todos por poder tener esta hermosa placa, algo por lo que yo luché muchísimo. Batallamos casi 8 años, pero por fin ya la tenemos aquí. Hola nuevo. Pero pues bueno, empecemos ya con este vlog. Bien, pues esta comienza tal que así. Me encontraba un día cualquiera editando el stop motion de la escena del escape del T-Rex, cuando de repente me llegó una notificación con un mensaje donde me invitaban a la función de prensa de la película y a varias actividades relacionadas con la nueva película de Jurassic World Renace, o Rebirth para todos los otros países. Obviamente acepté y me puse en contacto con ellos para llevar todo a cabo. Al poco tiempo, vi en el perfil de Universal esta imagen. Te invitamos a participar en el rally de cortometrajes Jurásico. Puedes conseguir la oportunidad de que Gareth Edwards, el director de Jurassic World Renace, vea tu corto y te dé retroalimentación. Universal Pictures México, Cinemex, SAE Institute y Los 40 habían organizado un rally de cortometrajes en donde los 3 equipos finalistas iban a poder tener la oportunidad de platicar con el director de Jurassic World Renace, Gareth Edwards, de quien yo soy un absoluto fan, gracias a sus películas como Godzilla, Rogue One, The Creator, Monsters y bueno, ya habiéndola visto, ahora también Jurassic World Rebirth. Rápidamente me inscribí en el rally junto a 4 de mis amigos de la universidad. Y esa misma noche me puse manos a la obra con un borrador de la historia que literalmente escribí en las notas del WhatsApp. Al día siguiente se nos envió un correo con los elementos obligatorios que debía de tener el cortometraje. Un dinosaurio, check. Un diálogo de la película, check. Y bueno, una temática a elegir. En este caso elegimos la acción y aventura. El rally terminaba el 25 de mayo, lo cual era muy poco tiempo para realizar un cortometraje de este estilo. Pero por supuesto eso no nos iba a detener y le metimos todas las ganas y el empeño posible. Originalmente, el corto seguiría 2 historias simultáneas. Por un lado tendríamos a Zora Bennett, el personaje de Scarlett Johansson, quien guiaría a la familia Delgado por la isla para reencontrarse con el grupo de Duncan Kincaid, el personaje de Mahershala Ali, y con Henry Loomis, el personaje de Jonathan Bailey. Ambos tendrían un encuentro inicial con el Spinosaurus y terminarían separando sus caminos, yendo unos a un laboratorio abandonado y otros a una estación abandonada cerca de un río. Le presenté esta idea al resto del crew. Alex se encargó de estructurar el argumento inicial del cortometraje, pero cuando lo leímos, vimos que nos daba para un cortometraje de por lo menos 5 o 6 minutos, cuando en el rally nos pedían que durara máximo 3. Así fue cuando decidimos pedir la opinión de alguien externo al proyecto, y nos acercamos con uno de nuestros profesores de la carrera, ya que, por si no lo saben, tanto mis amigos como yo estamos estudiando la carrera de cinematografía. Así que si algún día dejo de subir videos por un tiempo, seguramente sea porque esté hasta arriba de tareas. Para no hacerles el cuento largo, básicamente lo que nos dijo nuestro profesor fue: hagan la historia más pequeña, ya que si bien estaba bien, no iba a dar tiempo a contarla en solamente 3 minutos. Entonces ahí fue cuando decidí fusionar las 2 historias, cortar un par de escenas y pues bueno, reducir todo a únicamente 3 locaciones. Con eso listo, ahora sí escribimos el guión. Alex se encargó del casting del cortometraje. Necesitaríamos 2 chicas para los personajes de Zora y de Teresa. Y también necesitaríamos darle voz a otros 5 personajes masculinos. Por el lado bueno, Alex logró contactar con Sarah y Michelle, quienes le pondrían voz a los personajes ya mencionados. Por el lado malo, no logramos conseguir a prácticamente ningún actor a tiempo para las voces de los demás personajes varones, así que tuve que recurrir a la maravillosa idea de que hiciéramos las voces nosotros mismos. Una semana antes de la fecha de entrega nos reunimos todos en mi casa. Originalmente íbamos a grabar en un estudio que hay en la universidad, pero no nos lo pudieron prestar desafortunadamente. Así que armé una cabina de sonido improvisada con tapetes y unas esponjas de sonido baratas que encontré en Amazon. Aldrich se encargó de supervisar la grabación de las voces, y entre Ale y yo dirigimos al cast. Y por supuesto, denle las gracias a Emanuel por grabarlo todo, porque sin él este video no hubiera salido jamás.
Después de crear un romance jurásico, leer el guión un par de veces y elegir qué personaje haría cada quien, comenzamos a grabar las voces. Desde aquí, denle un gran aplauso tanto a Michelle como a Sara porque las dos se rifaron y son muy talentosas para esto. Teresa Delgado. Una vez las chicas acabaron de grabar sus voces, pasamos a grabar las nuestras. Y bueno, me imagino que ya están suponiendo por qué no escuchan nuestras voces en el cortometraje final. Bueno, como otra alternativa decidí llamar a un par de mis tíos para que nos ayudaran con las voces de los personajes que tenían más protagonismo y que necesitaban tener una voz más imponente y más de acuerdo a su edad, digamos. Así que también denle un aplauso tanto a mi tío Ricardo como a mi tío Miguel, que a pesar de no ser actores, se rifaron con sus actuaciones. Bien, una vez terminadas las voces, tocaba hacer el storyboard. Para esto, Ale creó una shooting list que, por si jamás han escuchado sobre ellas, son básicamente una lista en donde se colocan todas las escenas del proyecto tanto en orden cronológico como en orden de grabación, usándose como registro y base para el montaje. Con la lista, Hermana Abril elaboró el storyboard del cortometraje, obviamente sin mucho lujo de detalles porque se hizo únicamente en una noche, pero se hizo estrictamente lo necesario para poder comunicar las tomas correctamente para el rodaje. Llegó el momento de grabar y para eso se utilizaron 3 escenarios: el muelle junto al río, la costa y el laboratorio abandonado. Primero se grabó todo lo relacionado al muelle, básicamente todo lo que engloba la escena del T-Rex. Luego se grabó todo en la costa, la escena del Spinosaurus atacando el barco. Y por último se grabó la escena de los raptores en el laboratorio. Les dejo aquí un par de tomas falsas de estas escenas. El rodaje se hizo solamente en 3 días, y por lo mismo de la prisa no pude hacer un timelapse como con Jurassic Park Toy Movie. Pero para que se hagan una idea de cómo es que se hizo la animación, les dejo por aquí cómo es que se hizo la animación de Jurassic Park Toy Movie. En cuanto acabé de hacer la animación, me fui directo a editar y en esa misma noche terminé el cortometraje, mandándolo antes de la fecha límite. No les voy a mentir, en cuanto envié el cortometraje, cierto nervio empezó a invadir mi cuerpo, porque la verdad estaba muy tenso, porque los resultados iban a dar después de un par de días de la fecha de entrega final, y esos 2 días fueron súper larguísimos y súper estresantes, hasta que lo imposible sucedió. Me llegó un correo, el cual se los dejo en pantalla. Felicidades, equipo de Switch Motion. Después de toda la emoción, esfuerzo y creatividad que demostraron en el Rally Nueva Era de la Creatividad de Jurassic World Renace, nos emociona anunciarles que son uno de los equipos ganadores. Prepárate porque vas a conocer en persona a Gareth Edwards, el director de Jurassic World Renace y otras grandes películas de franquicias reconocidas por todo el mundo. Ahora solo quedaba prepararnos porque ese mismo viernes tendríamos que viajar 3 horas para llegar al lugar del encuentro. Tras 3 horas intensas, cada quien llegó a la bonita Ciudad de México y nos encontramos 1 hora antes de que comenzara el evento. Llegamos al lobby, donde tenían una sala de espera muy linda con comida, bebidas y silloncitos. Aquí nos presentaron a todo el equipo de Universal. Desde aquí le mando un gran saludo a Enrique, a Liz, a Salvador y a Mar, porque se portaron súper buena onda con nosotros, estuvimos hablando un ratito y nos ayudaron a quitarnos el estrés de encima. Vayan a seguirlos a sus Insta porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible. También destacar a los otros 2 equipos ganadores, Yume Films y Atrociraptor, quienes también fueron muy buena onda y platicamos un buen rato en lo que preparaban todo. De ahí solo fue esperar a que Gareth estuviera listo para venir a la plática, y nos tocó ser los primeros en pasar. Así que bueno, dejaré que ustedes mismos vean lo que sucedió. Okay, I can ask you questions because we get to chat afterwards, right? So I shouldn't ask you too many questions now, maybe when we're filming. Yeah. No, thank you. It sounds really cool. Everybody here is part of your crew? Yeah, we are all we work together. He's Emmanuel. He's the one that is making the behind the scenes. Okay, cool. Sometimes the best part is the behind the scenes. Yeah, that's pretty cool. Sí, for Okay. And here, so what did everybody do? So here, Aldrich, he's the one who made the sound. He is the sound designer. He recorded all the voice lines, all the post-production of the short film.
Then we have Alex. He is the one who made the cast. He cast all the actors and the actresses. And well, practically he helped us a lot with that aspect because we couldn't find a lot of actors that were available. Yeah. And lastly, we have Ale. He helped me to write the script for this short film. Okay. And he helped me with the production, like getting all the props and all that stuff. And you all at the same college? Yeah, we're studying the same. Same course? Yeah. So what is the course called? Is it called like film, or is it just one part of something else? It's cinematography in general. Okay. Oh wow. There's some great Mexican filmmakers. There's like a high bar. Yeah, I hope you like this because we made with all love and respect for the franchise and your film because since I watched the first trailer, I was so excited and being here it's just an honor. So. No. It's gonna be fun. Yeah, I hope it is. Thank you. Okay, great. Quiero que le demos la bienvenida a The Switch Motion. Hola, ¿qué tal? What you're about to see, I think it's amazing. Should we get started? You tell me. Yeah, I'm ready. Let's do it. Go. Sobrevivir es poco probable. Háganlo, pero que sea rápido. Wow. Wow. That's really cool. You like it? Yeah. Oh, part 2. Yeah. Sequel. And I feel like you've made like the best Toy Viz movie you could ever make. I think honestly I should watch my back because actually the producer Frank Marshall is somewhere in the building. He just walked past. So we should show him this because maybe you might get to do the sequel. I'd really love to do that. I'd like a break. So you guys, if you want to do it, you're up for it. Yeah, I'm down. I'm totally down. I wish I could go to be your age and start again because it feels like the tools that are available now are not going to stop you. You know what I mean? It feels like the only thing that's going to stop you is your imagination, and you've obviously got great imagination. So I expect to see you here, maybe in like 2 years with your movie, judging other students making films because I think you've got a lot of talent. It would be amazing. Thank you very much. I want you to tell us your 3 favorite characteristics of this short film. The storytelling, you'll see when you watch the movie, there are things in here that are not a world away. You know, there's little elements in there that are like, oh, that's close to some parts of what we do, right? I got pulled in and I was like engaged and trying to figure out what would happen. And I think the filmmaking, the shot construction, directing, was really strong. Like you did little A to B, but I feel like I would be very interested in your work as if you ever branched away and did like drama proper. I think you'd be very good at it, all of you. I'm gonna watch my back because I think I have competition. He's gonna take your job. They're gonna take your job. So each bag contains $1 million. Thanks. Muestren qué trae dentro. Wow. He gonna say, where's the money? They told me it was $1 million. Show me the money. Bueno, pues ya salimos. Aquí está el Aldrich. Saluda. Aquí está Alex. Ay, güey, no convoca. Ay. ¿Se ve como lo que? No. Bueno, pues ya salimos de platicar con Gareth Edwards. Un tipazo, la verdad. Era muy buen pedo. Sí, súper buen pedo. Un amor de persona, la verdad. Nos dio muy buen feedback. Le gustó mucho nuestro corto. Y ya hasta nos ofreció chamba. Le ofreció chamba. Le dijo que el futuro del cine mexicano. Que en 2 años. En 2 años, la siguiente película de sí. Nos regalaron dinosaurios, miren nada más. ¿A ti que te regalaron tu mascarita? Mi mascarita. Bueno, yo la guardo, pero le dieron una mascarita así como esta. Le dieron un quetzal al Aldrich. Y yo ayer fui a comprarlo a Walmart, güey. y un Lego. Y le dieron un Lego. Y
pues esa fue la experiencia aquí con Gareth Edwards. Nos firmó nuestro guión. Así que esto va a ser mi amuleto de la suerte para todos los videos que vaya a hacer de ahora en adelante. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por la oportunidad de Universal Pictures MX, porque de verdad sin ellos no se hubiera podido lograr esto. Y obviamente también muchísimas gracias a ustedes, porque ustedes son los que le dan apoyo a todos los videos. Y pues sin ustedes no estaríamos aquí. Y pues ya saben, ustedes son los que hacen esto posible. Bien, pues esa fue la charla que tuvimos con Gareth. O bueno, al menos un fragmento de lo que platicamos. Si quieren ver la entrevista completa, les recomiendo que vayan y chequen el video completo en el canal de Universal Pictures México. Ahí también podrán ver las charlas de los otros dos equipos. La plática estuvo muy entretenida y nos sirvió mucho a todos para aprender muchas cosas nuevas sobre el cine, que es lo que nos apasiona a todos. Pero eso no fue lo único que pude platicar con Gareth, porque además de ser cineasta, también soy un gran fan de Jurassic. Y le pedí a Gareth que me firmara el guión original del cortometraje, y aproveché para hacerle algunas preguntas rápidas sobre la película a sugerencia del gran Mike DJ. Probablemente esto resuelva varias dudas que muchos fans de Jurassic tenían sobre la película. Así que les dejo un pequeño video de una de las preguntas que le hice. Spinosaurus. Yeah, Spinosaurus. The Spinosaurus was already in the screenplay by Steven Spielberg. Had come up with together, and so that was already there before I went. And I changed the design because, you know, I wanted to bring my own flavour to it. And I kind of, you just look at a shape or a design, and then I've got my own aesthetic preferences. So we just pushed and pulled and made things what I thought. Desafortunadamente, solo se grabó la primera pregunta que le hice, puesto que nos estaban pidiendo que nos retiremos del set, y ya que pues nuestro tiempo se había terminado. Sin embargo, pude preguntarle más cosas acerca de la película. Como ya vieron en el video, le pregunté acerca del cambio de diseño del Spinosaurus de Jurassic Park 3. Y pues me explicó lo que ya vieron en el video, que David Koepp ya lo tenía agregado junto con Spielberg desde la primera versión del guión, y que cambiaron el diseño más que nada porque a Gareth le gusta llevar su propia estética y quería darle su propio sazón al dinosaurio. Y algo que no se pudo apreciar en el video, ya que pues bueno, se tuvo que cortar y pues no hay más material sobre las preguntas que le hice. Esto se los cuento conforme me voy acordando. Es que pues bueno, que originalmente iban a dejar un Spinosaurus con el diseño, no con el mismo diseño del de Jurassic Park 3, sino que en alusión al Spinosaurio original de Jurassic Park 3, con un tono azulado en la piel, o bueno, un poquito más grisáceo, y una espina más con tonos más fuertes, más cálidos, más rojizos, por así decirlo. Y pues bueno, tras haber visto un par de imágenes acerca de los espinosaurios, creo que se refería a este que están viendo aquí en pantalla. Hubo un rumor de que el espinosaurio de Jurassic Park 3 iba a aparecer en la película, pero eso obviamente es falso y Gareth nunca me lo comentó en ningún momento. Simplemente que, pues bueno, no es como directamente en referencia a ese espinosaurio, pero que pues bueno, que mantuvieron uno que hiciera alusión a él. Brevemente le pregunté sobre el nombre y el género del nuevo Tiranosaurio Rex, a lo cual me respondió que como tal no había pensado en darle un nombre concreto, ya que durante la filmación únicamente se referían a él como T-Rex. Aunque algunos trabajadores de Industrial Light and Magic se referían a él como Ember Rex, lo que se traduciría como brasa o carbonizado en referencia al tono de piel grisáceo que tenía en sus primeras versiones, lo cual aún puede verse a día de hoy en los juguetes. Como tal no me definió si era macho o una hembra, pero puedo suponer que por la forma del cuerpo, el rostro y pues bueno, por el nombre es muy probable que este Rex sea un macho. Lo que me pareció súper curioso es la enorme coincidencia de que dos creadores de contenido de TikTok casi le atinan al nombre. Tanto Ryuken como Leo o el ámbar rojo habían llamado esta T-Rex como Ámbar o Amber, dependiendo de el video que ustedes vieran. Pero me parece curioso que justamente estos nombres se le acercaran muchísimo al nombre de Ember. Que bueno, la verdad, si les soy franco, me gusta muchísimo más el nombre de Ámbar, pero aún así, Ember le quedaría bien si es que se llega a confirmar que es macho y Ámbar si es que fuese hembra. Y bueno, pues con eso partimos del lugar, nos despedimos de Gareth, nos tomamos una linda foto que se les estoy dejando ahora mismo en pantalla y volvimos a nuestras vidas. Pero aquí nos acabó esta aventura jurásica porque al día siguiente pude asistir a la CCXP gracias a que también me invitaron los chicos de Universal. Me estuve paseando por el lugar, conseguí el Spinosaurus Hammond Collection, compré 1000 cosas y estuve cerca de tomarme una foto con el Mariana. Pero a lo que fuimos realmente fue
Y por supuesto, también vimos el panel de Jurassic World junto al buen Martón Presenta. Muchas gracias por hacerme compañía, Brody. Te queremos mucho todos por aquí. ¡Quimero, banda! Yeah. I saw my very first movie. I fell in love with Jurassic Park, and to me, Jurassic is set in Latin America. And I said, for my first film, I want to shoot it in Mexico. So we traveled all around the country. I fell in love with Mexico. I fell in love with the Mexican people. So when Universal Studios said, we want to launch the new chapter of Jurassic, where should we go? I said, we have to go back to Mexico. And it has to be the first country to see any footage from the movie, the very first. Vamos a darle una fuerte bienvenida a nuestro héroe local, Manuel García Rulfo. Él es tan encantador como guapo. Por favor, denle una gran bienvenida a Rupert Friend. Jonathan Bailey. Mahershala Ali. Tito Valdés. ¡A la Vimos un adelanto exclusivo de la película y sin duda fue una experiencia inolvidable que siempre llevaré conmigo. Chicos, pues ya acabó la experiencia, a ver si me escuchan. Estuvo muy chido todo. Todo bien chingón. Salí súper tarde de la convención, pero valió totalmente la pena. A la mañana siguiente empaqué mis cosas, pude ir a la función de prensa de cómo entrenar a tu dragón, que por cierto soy un gran fan de esta saga. Déjenme en los comentarios si algún día les gustaría ver stop motions o algo relacionado con estas pelis, porque el live action me encantó. Un mes más tarde tuve la oportunidad de ver la película antes de su estreno y tal como me lo imaginaba me la pasé increíble con esta película. Y esto justo lo estoy grabando un par de días después de haber visto la película. Y déjenme decirles que valió totalmente la pena. Quienes vieron mi primera reacción del tráiler habrán notado que no estaba muy contento con que volvieran a hacer otra película de la saga y los mutantes no me agradaban para nada. Pero por lo que veo aquí, el mutante se ve algo pinky winky y medio rarete, así que yo al menos en la parte del mutante no estoy tan confiado en esta película, pero todo lo demás se ve muy interesante, se ve bastante cool y definitivamente la voy a ir a ver cuando salga. Pero ya habiéndola visto, he de admitir que la película me dejó con la boca abierta. Obviamente sé que para el público general o para mucha gente esta película puede no importarles nada, pero para mí esta película significó un gran cambio en mi vida. Y más allá de su calidad, le tengo un especial cariño por todas las oportunidades que se me dieron gracias a ella. Como fan de esta saga, adoré esta película. Claro, con sus errores y cosas mejorables, pero al final del día la disfruté. Ahora, si quieren que les dé una opinión más a fondo de esta, como las demás películas, puedo hacer un video hablando sobre eso si es que me lo piden en los comentarios, pero hasta entonces solo quiero darle las gracias a todos otra vez, sobre todo a ti que llegaste hasta el final y te aventaste este video, porque estoy seguro de que a mucha gente no le va a importar el 80% del video, pero a ti que llegaste hasta aquí, sé que sí te importó y por eso te agradezco. Bueno chicos, pues ya llegué aquí a mi casita. Como pueden ver, aquí ya estoy en el cuarto de siempre. Aquí está todo lo que pudimos conseguir. Vamos a ir desde lo primero hasta lo último. Para empezar, pues bueno, lo que para mí al menos es lo más importante por ahora, el guión del cortometraje que les publiqué hace unos días, el de Sin Retorno, firmado por Gareth Edwards, que me lo firmó cuando hicimos la entrevista. Pero este fue lo principal que pude traer de ese evento, que la verdad para mí significa un montón y es como un amuleto de la suerte para a partir de hoy, para todos los trabajos y proyectos en los que esté participando. Por supuesto la plumita con la que me firmó. Y bueno, avanzando cronológicamente, pues tendríamos la mascarita de Blue que nos dio la gentecita de Universal, que fue un regalito que nos dieron por ahí junto con esta sudadera de Jurassic Park. Ya lo siguiente en nuestra lista, pues el grandísimo Quetzalcoatlus de Revier. También tenemos por aquí nuestro set de el Mosasaurus Rescue Action Boat, que es de Matchbox. La cerecita del pastel, el grandísimo Spinosaurus Hammond Collection. Por aquí tengo pues mi panfletito de la CCXP, que esto ya fue cuando ingresamos al evento principal, de los videos que les mostré previamente.
Simplemente es un panfletito. Aquí podemos ver al T-Rex, al Quetzal y a uno de los espinos, junto con el logo de Jurassic World Renace. Y bueno, también tenemos por aquí a Dolores, el Lucky Lobs este. Y pues bueno, también tenemos nuestra espadita láser. O bueno, nuestra bengala, no sé qué es, pero es nuestra espadita que nos dieron de forma exclusiva para los que asistieron al Thunder Stage ahí en la CCXP. Y pues bueno, esto obviamente lo voy a guardar y lo voy a tener aquí pues de colección porque probablemente nadie más lo vaya a tener. Probablemente ninguna de las otras 2000 personas que asistió lo va a tener, pero bueno. La verdad que agradecer muchísimo a la gente de Universal, sobre todo a Enrique. Si estás viendo este video, de verdad muchísimas gracias, ya no pude despedirme de ti. Pero pues bueno, básicamente gracias a Enrique fue que se logró todo esto, toda esta oportunidad. Y pues de verdad es que estoy muy agradecido con él por haberse fijado en mi canal, por haber podido darnos esta oportunidad, porque de verdad que el amor por estas cosas que tienen aquí en el fondo es muy grande dentro de mi corazoncito. Y pues la verdad que esta clase de experiencias se viven solamente una vez en la vida y pues estoy muy agradecido por haber podido formar parte de este evento y pues también de haberlo experimentado. Así que pues nada, chicos, espero que hayan disfrutado. Me despido, soy Switch Motion y nos vemos hasta la próxima. Adiós.